Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Persiste la tensión en el ámbito político y la pelota se encuentra en el Partido Liberal, que deberá maniobrar en aguas turbulentas creadas por el anuncio de la consejera Ana Paola Hall, quien, según las declaraciones del expresidente del Consejo Central Ejecutivo Liberal, Yanni Rosenthal, no responde a las comunicaciones que intentan establecer con ella para buscar una salida. Pues entre las autoridades del Partido Liberal y el candidato del partido había un consenso y un proceso que se podía seguir para poder convocar al Pleno en base al artículo final del artículo 18, al párrafo final, perdón, del artículo 18 de la ley. Lo discutieron con ella y ella pues luego tomó la decisión de emitir el dictamen donde establece que no se puede hacer lo que habían discutido. Eso, en mi opinión, pues rompe bastante el vínculo de confianza entre la candidatura presidencial, el Consejo Central Ejecutivo y la consejera. Y pues no nos hemos podido comunicar con ella para pedirle ni que se quede, ni que firme, ni nada, porque ha sido imposible hablar con ella hasta ahora. Hablaba de amenazas ella, ¿qué conocen ustedes? Antes de que esto ocurriera hablaba de amenazas. No obstante, hasta la noche del jueves, el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, se mantenía expectante en dialogar con Hall García. Sin embargo, información extraoficial señala que dicho encuentro no se habría dado, pero Nasralla el jueves por la tarde dijo lo siguiente. En mi condición de candidato es que el mismo día que la señora Ana Paola Hall presente su renuncia, en ese mismo día, el mismo día, al mismo tiempo, el Congreso conozca de los posibles reemplazantes que nosotros vamos a proponer, entre los cuales podría estar el abogado Yossi Toscano, el abogado Mauricio Villeda, la abogada Maribel Espinosa, u otras personas, porque tenemos mucho talento, pero al mismo tiempo no queremos que se aproveche Rixi Moncada de decirle a los diputados del Congreso, no, pero mira, aquí lo que hay que hacer es no votar para que el Partido Libre, para que el Partido Liberal no tenga representantes. ¿Qué es lo que andan buscando? Que nosotros no tengamos. Quieren que otra vez Nasralla participe solo. No sean mala leche. Les voy a ganar, los voy a destrozar. Todo el mundo va a votar por Nasralla. Voy a destrozar a los otros competidores con votos. En el Partido Liberal reconocen que la situación es delicada, puesto que de efectuarse la renuncia de Ana Paola Hall, no tendrían los votos necesarios para escoger al sustituto de ella, lo que dejaría al CNE en manos de Libre y a la consejera Cosette López a merced de los consejeros con línea del Poder Popular. Empresarios cuestionan la situación actual, la cual aseveran es generada desde Libertad y Refundación, partido que teme perder las elecciones debido a que las encuestas los dejan mal parados con su candidata y la manera para seguir en el poder es creando estos escenarios. Saben de que en estas elecciones no las van a ganar. En las encuestas de la candidata del Partido Libre salen con 12-13%, 20 y pico puntos abajo de todos los otros candidatos. Obviamente que ellos saben que las elecciones transparentes y libres no llegan. Entonces lo que quieren es desestabilizar el país, crear un caos. Desde Libre responden que la oligarquía y el bipartidismo dan manotadas de ahogados porque saben que Libre volverá a ganar. Rixi Moncada es una persona que conoce el sector público, que ha demostrado reiteradamente su capacidad en diferentes puestos y por lo tanto la confianza en el Partido Libre es absoluta. Por su parte, la presidenta de la República, Xiomara Castro, pide al pueblo hondureño sabiduría y conocer que existen personas que no quieren que haya elecciones limpias.
Y nosotros como pueblo, ante una posición que tuvieron el bipartidismo en el Congreso Nacional, no podíamos hacer nada porque no teníamos voz en el Congreso Nacional. Porque debemos de garantizar que los que les representen a ustedes en este proceso electoral, que vamos el 30 de noviembre, sepan escoger los diputados y diputadas que van a ir al Congreso. No se equivoquen, no se equivoquen, porque hoy vienen a ofrecerles un montón de cosas, pero cuando están puestos ahí, ya llevan fierro. Ya llevan fierro. Y no llevan el fierro del pueblo, sino que llevan el fierro especialmente de esos grupos de poder. Y hoy los miramos cómo están peleando y cómo están evitando que ustedes vayan a un proceso electoral limpio y transparente. Porque le tienen miedo al pueblo. Tienen miedo que el pueblo se exprese. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es viernes 18 de julio, cerramos una semana entretenida en lo político. Sigue el pleito en el Consejo Nacional Electoral, un pleito que ha venido ya por meses, por semanas, por días, que tiene bien desprestigiado el proceso electoral. Los mismos políticos se han encargado desde el año pasado de acusarse de que van a hacer fraude. Y entonces la gente anda preguntando, ¿y van a haber elecciones? Y el pleito continúa a diario. Hoy tengo aquí un abogado y doctor, una doctora y un doctor, que ellos se hicieron diputados del Congreso Nacional. Hoy voy a hablar con ellos de qué piensan de todo esto. Saludo a la doctora Ligia Ramos, que vino muy temprano desde Valle de Ángeles, diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, Partido Salvador de Honduras. Doctora, buenos días.
Buenos días, Raúl, y buenos días y un abrazo a mis compañeros y a la teleaudiencia. Bueno, estos temas importantes, ¿verdad?, que tenemos que ver porque nos toca ahora en el Congreso Nacional ver cómo contribuimos para sacar esta crisis. Diputado Daniel Discua, por el departamento de Comayagua, Partido Nacional de Honduras. Buenos días, Raúl, buenos días a los compañeros. Siempre es un honor estar aquí, poder debatir los temas que usted ponga sobre la palestra y pues orientar a la población en la realidad política que el país vive. Está aquí también el abogado Harry Dixon, también es fiscal. Diputado Dixon. Muy buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con los compañeros panelistas y muy buenos días a los que nos están viendo. Ojalá que hoy sea un debate de altura como los que necesita escuchar el pueblo hondureño. El pueblo hondureño no quiere más pelea en estos foros, necesita saber cuáles son las posibles soluciones a la problemática electoral que hoy tenemos. Gracias, Raúl. Gracias. Aquí está don Marlon Lara. Marlon, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl, a los compañeros diputados Ligia, el diputado Discua y Harry. Pues es una semana bastante difícil, se agitó el ambiente político, pero creo que vamos a tener elecciones el 30 de noviembre limpias, se va a respetar la voluntad del pueblo y eso es lo que queremos todos los hondureños. A los hondureños nos gusta vivir en democracia y el Partido Liberal tiene un compromiso con este país de que va a garantizar desde el Consejo Nacional Electoral que se cumpla la ley y que el proceso sea transparente. Ese es el compromiso que tenemos como partido. Ligia, cuando entró al Congreso, la política, pensaba que esto era así. ¿Cómo analiza lo que está pasando? No, yo, no lo había vivido en primera plana, ¿verdad? Como una persona que estaba en el círculo principal de todos estos conflictos. Pero creo que este tipo de conflicto es de siempre, cuando tenemos estos partidos políticos, ¿verdad?, que no toman decisiones pensando en el país, sino que en tratar de preservar o llegar al poder. Creo que estos 3 años, yo llegué con mucha ilusión al Congreso Nacional, pensando que íbamos a hacer muchos cambios y a mejorar el país. Y ha sido... En algunas cosas siento yo que dentro de mi agenda de derechos humanos avanzamos, pero en otras cosas como en materia de transparencia medio avanzamos un poquito y después retrocedimos, y ahorita en estos conflictos actuales donde el Partido Salvador de Honduras pues prácticamente es un espectador, Raúl, porque nosotros no somos tomados en cuenta en las tomas de decisiones y lo único que hacemos es votar a favor, en contra o abstenernos, tratar de dar propuestas que no son tomadas en cuenta, pero creo que el papel más importante que jugamos nosotros como bancada es por lo menos decirle a la población la percepción que nosotros tenemos dentro del Congreso Nacional y tener los posicionamientos más de acuerdo a lo que nosotros pensamos que favorece al país, ¿verdad? Pero es bien difícil, hay mucha frustración, impotencia, ¿verdad? Porque no somos tomados en cuenta para buscar estas soluciones y los votos obviamente no los necesitan, ¿verdad? Pero nuestros posicionamientos sí está pendiente la población de los posicionamientos de nuestra bancada dentro del Congreso Nacional. Sí, diputado Discua, tu análisis inicial, ¿cuál es de lo que está pasando en la política del país? Sí, me acuerdo, antes de ser diputado yo tenía un amigo, bueno, tengo porque no se ha muerto, un amigo diputado de Libertad y Refundación, por cierto, y yo siempre le decía, ¿por qué no propones esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no hacen estos cambios? Y bueno, ahora que ya estoy en el Congreso ya entiendo por qué hay la cosas realidad era otra. Que nunca caminan. Uno tiene una idealización de estos puestos, uno cree que puede llegar y hacer muchos cambios, pero... Yo por lo menos nunca aspiré a ser diputado porque ofrecen cosas y no saben. Es correcto. Que no, el diputado que no está en el poder no tiene mucha influencia. Ni lo reciben los funcionarios. Ahí está el diputado, ahí dejen a eso. Ahí quedan los funcionarios. Sí, pero también por la tergiversación del legislador. Fíjese que lo último que espera la población de nosotros es que creemos, interpretemos y deroguemos las leyes del país. El diputado se ha visto ahora como una persona que resuelve, que va a suplir alguna necesidad en la comunidad. Entonces creo que todo esto es parte de
la degradación que el Poder Legislativo tiene. También me toca llegar en, no sé si fuese el momento más duro para el Partido Nacional, luego de la derrota, luego de lo que pasó con el presidente Hernández y todo lo demás, pues fue muy duro, pero sea como sea, hemos salido adelante como partido, como bancada, y a título personal pues hemos hecho lo que hemos podido en materia legislativa, en materia siendo opositor, entendiendo que la población en términos generales pues tiene un mal sabor del Congreso, tiene un mal sabor de los diputados. Nadie se refiere en términos amables o agradables cuando habla de nosotros, pero entendemos que es parte de lo que ha sucedido, parte de las crisis políticas, y hoy más que nunca pues lo único que a mí me tiene un poco inquieto es que no le generamos certidumbre al pueblo hondureño. Por aquí decía el abogado tras de cámaras que siempre es esa cantaleta de que no va a haber elecciones, pero creo que nunca había sonado con tanto ruido ese tema, así que tenemos que cuidar la democracia, fortalecerla, no dejarnos la oposición y asegurarle a Honduras que vamos a ir a este proceso en noviembre. Sí, antes de eso, no es cantaleta, es la gente, sean gente humilde, bien trabajadora, ricos, pobres, poderosos, y van a, bueno, hasta candidatos, dicen, si es que hay elecciones. Abogado Dixon, y su análisis, fíjese que me acordé cuando aquella protesta que hacía usted en los bajos del Congreso, ahora que está dentro de la política. O sea, me refiero que en ese momento usted no estaba en la política, claro. era fiscal, y me recordé de esa lucha. Doctor. Bueno, buenos días de nuevo. Yo creo que yo tengo alguna ventaja porque conozco varias etapas del proceso de lucha aquí en el país. Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, nosotros ingenuamente creíamos que el problema solo estaba ahí en el Ministerio Público y entramos en una lucha frontal contra los fiscales del Ministerio Público, luchábamos para que se desengavetaran casos de corrupción, para que se presentaran en los tribunales, y no solamente fue una lucha de la huelga de hambre del 2008, también tuvimos una huelga en el 2004, nos despidieron, trasladaron a muchos fiscales a otros lados por pedirle a los fiscales que hicieran su trabajo, y nosotros creíamos erróneamente que de repente por la juventud que teníamos, que el problema estaba ahí en nuestra institución, porque el abogado Edmundo Orellana, que había sido el primer fiscal general de la República, nos había enseñado que había que aplicar la ley independientemente de quién fuera, independientemente del partido que fuera, de la ideología que fuera, había que aplicar la ley. Y esa cuestión se nos metió en la cabeza. Como veníamos recién salidos de la universidad, entonces creíamos que esa era la solución. Cuando se va el abogado Edmundo Orellana y empiezan los partidos políticos a ponerse de acuerdo y a mandarnos fiscales generales de acuerdo a sus intereses, entendimos que la cosa no era tan fácil. Pero todavía creíamos que haciendo una lucha a lo interno del Ministerio Público, el tema de administración de justicia se podía mejorar, y así nos llegamos a la huelga de hambre del 2008. Y ahí creo que en la huelga del 2008 entendimos que el tema de la corrupción y el tema de la problemática en Honduras era mucho más extenso de lo que nosotros creíamos, que era un monstruo enorme. Nosotros enfrentamos un montón de sectores que ni entendíamos el por qué nos estaban atacando. No los conocíamos, sabíamos que nosotros estábamos ahí, pero no conocíamos el por qué nos atacaba tantos sectores, y nosotros éramos simples fiscales que queríamos que se desengavetaran casos de corrupción en el Ministerio Público. Ahí entendimos. Después nos vuelven a despedir con el tema del golpe de Estado en el 2009, y entramos a la lucha popular, a los movimientos sociales, trabajamos con organizaciones no gubernamentales de cerca, y también entendimos cómo se maneja eso, ¿verdad? Y después entramos a la política, y ahora ya entendemos cómo se maneja eso. Entonces, el problema aquí no son las organizaciones ni las instituciones en sí. Aquí el problema somos nosotros, los hondureños, las hondureñas, independientemente del partido en que estemos, independientemente de la ideología que tengamos, independientemente de la religión que tengamos, tenemos una cultura del caos, de la crisis, que creo que no es única y exclusivamente de los hondureños, se va repitiendo en casi toda Latinoamérica.
gusta como que nos gustara vivir en crisis. No tenemos la capacidad de dialogar, no tenemos la capacidad de cumplir con la palabra que antes era ley. Dar la palabra antes era ley. Hoy se da la palabra y se rompe al día siguiente. Entonces eso nos provoca crisis. Y entonces yo hoy me pongo de acuerdo con el doctor, con Ligia, con el abogado, y mañana ya no quiero cumplirle. Entonces, como ya no le quiero cumplir, eso va a producir crisis. Entonces nosotros tenemos que regresar nuevamente a sentarnos, a cumplir con lo que pactamos, y que las cosas que pactamos sean de bienestar para la grandes mayoría. Eso es lo que debemos de regresar los políticos. Pero ustedes revisan todos estos foros que venimos nosotros a los canales de televisión. Venimos a pelear y a transmitirle al televidente, al oyente, más crisis. Y entonces ya no solamente estamos peleando nosotros acá. Ponemos a Juan y a María a pelear en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el municipio, y el país se convierte en una caldera de crisis y no vemos por dónde salir. Entonces yo creo que el llamado es a la clase política, que es la más golpeada, y no solamente en Honduras es golpeada la crisis política, en todas partes del mundo la clase política siempre es mal señalada, pero en países latinoamericanos como que aumenta el grado de no aceptación por parte de la sociedad. Entonces nos encontramos hoy otra vez en una nueva crisis política, que casi todos los años la tenemos, todos los años tenemos esa palabra en la boca, crisis política, todos los años, y se agrava más cuando vamos a procesos electorales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos respetar la ley, no se quiere respetar la ley. Cada quien quiere llevar agua a su molino, ¿verdad? Si todos pensáramos que estamos aquí como políticos porque la gente nos eligió para resolver problemas y no ser parte del problema, yo creo que estos países fueran potencia mundial, pero no. Aquí cada quien anda viendo cómo sale adelante con su candidatura, con su partido político, con su ideología, y se le olvida a esas grandes mayorías que son las que sufren día a día la problemática que nosotros como clase política producimos. Entonces hoy estamos otra vez con el dilema, ¿van a haber o no van a haber elecciones? Yo espero que hayan elecciones, tengo fe que hayan elecciones. Yo creo que se van a sentar los máximos líderes de estos partidos y van a tomar una decisión, pero ojalá que esas decisiones sean en base al respeto de la ley y que dejemos ya estos conflictos como el del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Y resolvamos esto de una vez por todas y démosle una buena noticia a la población de que van a haber elecciones limpias, transparentes, en armonía, y que gane el que tiene la mayor cantidad de votos, el que tiene una mejor propuesta, el que convenció más al elector, y punto. Los que ganen salgan a celebrar, los que pierdan váyanse a su casa a reflexionar el por qué perdieron, punto. Eso es lo único que tiene que pasar. Ahora, pero así como estamos, yo viendo los discursos y las entrevistas que hacen a muchos líderes de los partidos, digo yo, no hemos aprendido las lecciones. No hemos aprendido las lecciones. Las lecciones que nos ha dejado el pasado de crisis política nunca las aprendimos y parece ser que no las queremos aprender. Entonces, por eso yo dije al inicio de este foro, ojalá que este foro sea un foro de altura, porque yo he dejado de ver foros, yo he dejado de ver televisión, porque ver un foro y ver compañeros y compañeras de diferentes partidos insultarse, denigrarse, descalificarse, a mí me parece que no es el camino. Gracias. Sí, sobre eso, yo he pensado que si yo fuera diputado no iría a foros, agarrarme así a pelear, no iría. Ayer voy a saludar a Freddy Guzmán, desde Hablemos de Día. Freddy ayer dijo eso, que a los foros llegan a agarrarse y que eso genera más odio, lo que está diciendo el abogado Dixon, más división entre nosotros los hondureños. Es lamentable que un país tan pobre, con tantos problemas como nosotros, vivamos así. Y nunca antes había tenido tanta fuerza eso, y van a haber elecciones. Y van a haber elecciones, diputados, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, si es que hay elecciones, dice. Dirigentes de todos los partidos políticos. Aquí la onda es que si va a haber o no va a haber elecciones, y hoy es 18 de julio.
A esta altura antes ya se sabía quién iba a ganar la elección en las elecciones pasadas. Hoy creo que todavía no, porque está tan confundido esto que no se sabe dónde va a terminar. ¿Va a haber elecciones para la doctora Ligia Ramos? No sé. Yo tengo la incertidumbre también. Diputada, ahí está la gente. Deja que piense todo esto. Y comparto mucho lo que ha dicho Harry Dixon. Y yo le he pensado ser diputado, irse a pelear ahí, uno se puede arrechar. Porque es cierto, el humano en cualquier momento se arrecha y es un gran escándalo. Yo me acuerdo una vez que agarré a Marvin Ponce porque quería pelear con el hoy ministro Ricardo Salgado. Yo creía que Salgado iba a pijear a Marvin porque es más grande. Y entonces se logró parar eso. Una vez que le tiró a Nelson Ávila un vaso. Eso, y aquí es unas tapiadas que pegan de miedo. Entonces me dice, Raúl, intervenir. Y que son diputados, son políticos. Hay que dejarlo, digo yo. Doctora, la reflexión, ¿cuál es? No, bueno, yo creo que aquí... Creo que está buena esta plática que tenemos. Yo creo que sí, porque en el Congreso Nacional hay de todo, ¿verdad? Hay personas con educación, con valores, sin valores. En este momento yo estoy tranquila porque yo sé que mis compañeros que hemos debatido dentro del Congreso Nacional y siempre he recibido un trato respetuoso de parte de ellos y yo soy muy cuidadosa de no irrespetar a nadie tampoco. Entonces, siento que este foro vamos a tener un debate de altura. No así, Raúl, en otros foros que he estado, ¿verdad? Donde sí hay agresiones, ¿verdad? Y que a veces uno pierde un poco la paciencia. Mire, yo a veces me pongo a pensar, Raúl y compañeros, es realmente, porque yo no lo estoy viendo desde adentro de los tres partidos mayoritarios, ¿verdad? Que en este momento son los únicos que tienen representantes en el Consejo Nacional Electoral. Yo lo veo desde afuera, como lo está viendo la ciudadanía, pero estando un poco más cerca de donde se toman decisiones también, como en el Congreso Nacional. A veces uno se pone a pensar si esta crisis es generada. Bueno, la verdad que hemos estado en crisis permanente desde que se ganó, desde que, bueno, la Alianza ganó estas elecciones y después pues fueron crisis tras crisis tras crisis y lo que hemos tenido es agudización de crisis. Llegamos al punto de que yo tengo mi percepción de que probablemente estas crisis son generadas precisamente para crear escenarios para que se busquen soluciones que tal vez no están dentro de los procesos que deberían de hacerse respetando la democracia en este país. Y esa duda yo la tengo, esa es una opinión mía, es una percepción mía, no es la santa palabra, pero esa es mi opinión. Y creo yo que sí, y voy a hacer referencia a algo que vi hoy publicado de Víctor Fernández, que también que lo conoce Harry, claro, que fue ex fiscal, ¿verdad? Que inclusive él hizo varios movimientos independientes que también el Consejo Nacional dejó por fuera de forma arbitraria. Y él dijo, si el objetivo es venir y llevar un proceso electoral limpio y respetar la democracia y la voluntad popular, entonces habría consenso. En el CNE habría consenso, no habría problema. Pero el problema es de que cada representante está viendo cómo saca ventaja para que su partido llegue al poder o que su partido se mantenga en el poder. Ahí, obviamente, ahí no va a haber consenso. Y entonces, ¿qué nos hace reflexionar esto? Que yo creo que todo el mundo ya lo sabe, pero lo voy a repetir yo acá. El Consejo Nacional Electoral no tiene que estar en manos de activistas de los partidos, de representantes de los partidos. Tiene que tener personas que tengan meritocracia, que tengan la parte técnica, jurídica para estar ahí. Y creo yo que tenemos que hacer todos, y yo creo que, vaya, si de nosotros cuatro dependieran las decisiones del Congreso Nacional o los consensos o las pláticas, yo creo que saldríamos adelante. El problema es que los que toman esas decisiones son personas que vienen con una línea de sus partidos y el generar esta crisis
no deja que lleguemos a tomar las decisiones correctas. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, yo estoy segura que estamos de acuerdo que debemos de elegir representantes en el Consejo Nacional Electoral que le dé institucionalidad al Consejo Nacional Electoral, porque el objetivo, y es tan importante lo que hace el Consejo Nacional Electoral, y es de preservar y garantizar la democracia en este país. Y eso es prioritario en un país, para que haya paz, ¿verdad? Para que haya paz. Pero en este momento no lo estamos viviendo. Ya lo dije una vez, Ramón Villa Bermúdez era padrino mío. Yo activé con el Partido Liberal, pegué afiches, pintaba postes, ahí andaba con Moncho Villar. Un día él me habló de un doctor que tenía joven en Cortés, y era Marlon Lara. Ya días de que Marlon está en esto de la política. Marlon, ¿y cómo ves eso? Bueno, mira, Raúl. Me gustó esa declaración tuya ayer diciendo, no engañen, hombre, los liberales no tenemos cómo nombrar un sustituto, no tenemos los votos. Te felicito. No, es que es la verdad. Yo le he dicho a la gente, y es correcto, no tenemos 86 votos. Podemos lograrlos para que se acepte una renuncia, pero para hacernos el nombramiento del sustituto no los vamos a lograr, a menos de que haya una negociación que el Libre le saque ventaja a esa negociación. Entonces, en eso tenemos que ser responsables y decirle a la gente cuál es el procedimiento, porque la gente hay veces no entiende el procedimiento. Es más, hay muchos diputados que en el Congreso que no saben que para estos temas se necesitan 86 votos. Claro. Así es. Lamentablemente, pero lo importante es que en estas circunstancias en que está viviendo el país, que todos los partidos logren acuerdos, pero para que se respete el cronograma electoral y garantizarle al pueblo hondureño que van a haber elecciones. Lo que Raúl estaba diciendo es una pregunta que a todos ustedes se las hacen. ¿Van a haber elecciones en Honduras o no van a haber? La gente se hace esa pregunta. Y yo sí soy sincero, el Partido Liberal está luchando para que en Honduras se lleven a cabo las elecciones de manera limpia y transparente, que se respete la voluntad popular. Queremos que haya una asistencia masiva, que la gente salga ese día, porque yo creo que es el momento en que los ciudadanos tienen la oportunidad de premiar o de castigar a los políticos que le han cumplido o le han fallado. Yo soy del criterio que el pueblo hondureño sí sabe votar, la gente sabe elegir. Y prueba de ello es lo que ocurrió en las elecciones generales pasadas, que Libre ganó contundentemente el Poder Ejecutivo, 1.700.000 votos, pero la gente, al igual que le dio el poder en el Poder Ejecutivo, le puso las trancas en el Congreso Nacional, porque solo sacaron 50 diputados y el resto pertenecen a las fuerzas de oposición. Eso es lo que, esa sabiduría del pueblo hondureño al haber ido a votar de esa manera, es lo que ha sostenido la democracia en este país. Inclusive muchos actos que se querían llevar a cabo y perfeccionarlos en el Congreso, gracias a que había una oposición y que se logró articular. Yo creo que usted era miembro del grupo parlamentario que se formó en el Congreso, donde hay diputados de varios partidos. Soy miembro del Frente Parlamentario para la Instalación de la CICI y de los médicos, pero yo ahí estuve cuando hicimos la convocatoria, la autoconvocatoria. Correcto. Yo estuve ahí y estaba de acuerdo. Yo estaba de acuerdo con eso. Esa es una de las acciones que se llevó a cabo, la autoconvocatoria que nos da la potestad, el artículo 190 de la Constitución. Que nos irrespetaron eso. Que 65 diputados pueden autoconvocarse si no hay una convocatoria a sesiones. Y en aquel momento éramos como 70. Era para convocar a sesiones ordinarias, porque se nombró una comisión permanente cuando se había ampliado el periodo legislativo y se tenía que convocar a sesión ordinaria. Entonces forzaron una comisión permanente con
la intención de nombrar al fiscal general y al fiscal adjunto, porque no se tenían los votos en el Congreso Nacional. Con 4 votaciones creo que se hicieron y no se llegaron a obtener los 86 votos para nombrar al fiscal general y adjunto. Entonces, ahí se pudo ver cómo la oposición hizo ese autoconvocatorio, se tuvieron varias sesiones. Lamentablemente, pues, la comisión permanente nombró al fiscal general y adjunto, y después de eso, pues, se llegaron a los arreglos que todos sabemos para nombrar a las autoridades del Ministerio Público, de los entes electorales, como el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, y también Política Limpia, y creo que también era Tribunal Superior de Cuentas. Fue de un solo plumazo todo. Y se hizo con meses de anticipación, ¿verdad? Porque tenían que ser electos en agosto o en septiembre. Entonces, pero sí hay que darle ese mérito al pueblo hondureño, que tuvo la capacidad en aquel momento de votar masivamente por un partido para que gobernara, pero al mismo tiempo votó para que muchos diputados de diferentes partidos y que la oposición fuera mayoría en el Congreso Nacional. Así son las democracias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay veces la gente reelige a un presidente, sobre todo cuando van a la reelección los presidentes, pero le quita el Senado y le quita el Congreso. Y hay veces ese presidente, como el presidente Clinton, por ejemplo, cuando ganó su primer periodo, ganó contundentemente el Senado y el Congreso, pero cuando fue a su reelección perdió las 2 cámaras. Entonces hace que forzosamente la clase política tenga que llegar a arreglos. Yo me acuerdo cuando el huracán Mitch en el 98, que vino el presidente Clinton aquí a Tegucigalpa a ver todos los desastres que habíamos sido víctimas los hondureños, y desde acá hizo una conferencia de prensa porque allá en Estados Unidos no le estaban aprobando los fondos que requería Honduras para superar esa crisis. Tuvo que llegar a Estados Unidos, sentarse a negociar para que se le aprobara un paquete de ayudas, no solo para Honduras, sino que para varios países. Pero eso es la democracia, el arte de negociar, de sentarse. Pero la gente también acá tiene un mal concepto de las negociaciones, porque miran las negociaciones como que es repartirse el Estado. Y no, las negociaciones no necesariamente tienen que ser así. Yo he insistido en este Congreso, y ustedes que son diputados lo saben, con el tema de la ley de empleo temporal, que el Partido Liberal tuvo que haber forzado a Libre a que se le aprobara esa ley, porque siempre el Partido Liberal prestó votos para aprobar leyes. Sin embargo, esa ley, que es presentada por un diputado, Mauricio Villegas, nunca se agendó, nunca se dictaminó, a pesar que tiene el dictamen favorable de la Corte Suprema de esa ley. Y nunca se lograron siquiera que se llevara al Pleno del Congreso para ser discutida. Una ley que quien tiene que decidir es el Pleno del Congreso Nacional, si se aprueba o no se aprueba, pero nunca lo hicieron. Entonces, esa es una negociación. Decir, bueno, ustedes quieren que les aprobemos esto, el pueblo hondureño requiere esa ley para que miles de hondureños no tengan que estar siguiendo a Estados Unidos. Esa ley va a generar mucho empleo. En mi departamento esa ley generó mucho empleo. Y siempre que yo estoy en foros o cuando me toca asistir, la gente me reclama, ¿y qué pasó con la ley? ¿Por qué está engavetada? Pero ese es el arte de la política, de saber negociar, de aprobar leyes que sean de beneficio al pueblo hondureño. Sí, Ligia, y la bancada de ustedes, ¿qué posición tiene ahora? Pienso ¿En qué sentido? Les voy a decir algo, eso que salió de Isis Cuellar ha desprestigiado más al Congreso y a los diputados. Ellos lo saben, son diputados. Y yo insisto que los diputados no deberían de andar repartiendo pistas, deberían de legislar. Estoy de acuerdo. Pero, totalmente. Pero eso ya, yo creí que al inicio me decían que Redondo no le daba pista a nadie. Y salió que es paja eso.
que se ha repartido millones a los diputados. ¿Qué tantos años les ha hecho eso a ustedes? A nosotros como bancada, lo que ha pasado. Sí, a los diputados, al Congreso. No, no, eso es una vergüenza, ¿verdad? Porque acuérdese que todo, históricamente, o desde que vino la MASI, todas las denuncias que han habido, los requerimientos fiscales, que por cierto que los ha parado el Poder Judicial, ¿verdad? Tenemos la red de diputados, tenemos Pandora 1, Pandora 2, Arca Abierta, todo eso es lo que es consecuencia de estar manejando fondos por diputados. Le digo, me acuerdo cuando eso, como uno periodista tiene fuentes, por ejemplo, ayer tenía yo a Pamela Bustillo en el Central Ejecutivo, pero ya después yo informé que nos habían reunido Ana Paola Hall y Narrala, de acuerdo a las fuentes que yo tenía, y así era. Me llamaron y me dijeron, mira Raúl, no va a haber congreso, hay que meter 80 presos. ¿Te acuerdas que lo hablamos un día? Y no sé qué arreglaron ahí, al final se fue la masa. 80 presos. Bueno, y este Congreso no aprendió la lección. No aprendió la lección. Mire. De acuerdo con usted. No aprendió la lección. No, yo y estamos creí que hablando... sí, porque yo mismo me decían que don Luis Redondo no iba a repartir dinero. Y yo al inicio creí. Pero después que vi todo eso, es lo mismo. Ahora es más. Ahora es más. Ahora dan un subsidio mensual de 100.000 lempiras. ¿Lo agarramos? No. Y varios diputados no lo agarran tampoco. No, yo no lo agarro. O sea, yo soy bien enfática en eso. Lo que pasa es que el problema en sí, mire, porque nosotros ya tenemos el proyecto de ley para derogar ese numeral del artículo 205 de la Constitución, que necesitamos 86 votos, ¿verdad? Y hay que ver si le dan trámite. Pero eso no va a terminar con todos los procesos de corrupción que hay, porque por ejemplo, en Arca Abierta, en la red de diputados, esas denuncias no son del fondo departamental que tenía en ese momento, sino que el manejo de los fondos institucionales por diputados. Entonces, ahí hay que poner las barbas en remojo, porque no solo es el dinero que maneja el Congreso Nacional, que reparte con los diputados, sino que la disposición que se tiene de los fondos de las instituciones del Estado para el manejo por diputados, ¿verdad? Son redes de corrupción terribles. Yo pensé que este Congreso iba a ser diferente. No me imaginé que Luis, que era el tanto que había denunciado y que hacía todo el acompañamiento con la MASI, desgraciadamente iba a tener la misma actuación. Y también los diputados, pues, en mi misma bancada, por ejemplo, nosotros, y lo hablamos en la bancada, lo argumentamos, y en la bancada nosotros dijimos, el partido, la posición del partido es no utilizar fondos del Congreso Nacional por diputados, porque eso no es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, llegaron 3 diputados que no justificaron y nos dijeron, y nosotros les dijimos, bueno, esa es decisión personal y ustedes van a tener que rendir cuentas cuando les toque. Yo entiendo que hay que llevar o quieren ayudar a las comunidades, pero en primer lugar, si es de una forma aislada, no va a ser un impacto grande con las necesidades de la población ni va a reducir la pobreza, y son cantidades exageradas de dinero. En segundo lugar, abre las puertas a que se maneje. Solo le interrumpo un poco en favor de los diputados, porque no hay que ser tan injusto con los diputados. Creo yo que muchos diputados hacen obras y entregan el dinero y no se lo roban. No estoy de acuerdo. Creo yo que muchos diputados hacen eso. Raúl. Señor. Sí, a mí me gustaría hablar sobre este tema, porque yo creo que los diputados, por ese afán de autodestruirnos, nos manchamos a nosotros mismos. Yo estoy en desacuerdo totalmente que le entreguen dinero a los diputados. Yo no agarro la subvención. Pero decir que el diputado no debe gestionar o no puede gestionar, a mí me parece que es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una realidad en estos países latinoamericanos, especialmente países como Honduras. Nosotros los diputados, yo siempre he dicho, somos los políticos de primera línea. Somos el que vamos al barrio, a la colonia, al municipio, a la aldea, al caserío. Somos los que estamos organizando el partido
Eso es lo que hacemos los diputados. Nosotros somos los obreros del partido. Y solo ir a darse un discurso, viendo las necesidades que tiene la población, y darle la espalda a miles de compatriotas que tienen una necesidad, que puede ser pequeño o grande el proyecto, Ligia, pero no es justo que nosotros solo vayamos a tirar discursos a decir que somos los mejores y no tratemos con nuestra influencia ayudar a esas personas. Déjame que termine. El Fondo Social del Congreso Nacional, por ejemplo. Yo he escuchado a varios diputados decir que se los entregaron en la mano a los diputados. No es cierto. El Fondo Social no se tocó. Si hay algún diputado de algún partido político que inventó alguna estrategia en confabulación con otro funcionario para robarse de ese dinero, es otra cosa. Pero, por ejemplo, el fondo era para gestionarlo. Por ejemplo, había una alcaldía, y se lo pongo acá, había una alcaldía que quería una cancha. La alcaldía venía y dije, diputado, ayúdeme, que necesito una cancha, nos están pidiendo una cancha en la aldea tal. Váyase a Gobernación, haga la solicitud, presente los requisitos, y si Gobernación dice que usted cumple con los requisitos, Gobernación le transfiere el dinero a usted, usted ejecute la obra y usted liquida. Ahora, si vengo yo como diputado y digo, voy a ver aquí cómo me pongo de acuerdo con el alcalde a ver si le sacamos unos centavos a este proyecto. Entonces, ahí está el problema, porque fondo en el gobierno, para los que han estado en el Ejecutivo, yo no estaba en el Ejecutivo, pero como han dado tocando puertas, me he dado cuenta que hay un montón de fondos, no solo el Fondo Social del Congreso. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos con 3 proyectos de pavimentación con el fondo Pavimentando Mi Barrio de la CID. Entonces uno se da cuenta, porque la gente le pide a uno se da cuenta que hay un fondo ahí de la CID para Pavimentando Mi Barrio, entonces uno le dice a la gente, haga la solicitud, y uno empieza a hablar con el ministro, con el director, y viene el ministro y aprueba un proyecto de Pavimentando Mi Barrio y le pavimentan a la persona. ¿Cuál es el pecado en eso? ¿Cuál es el delito en eso? Ahora, yo dinero si no le agarro a nadie, el único dinero que entra a mi cuenta es mi salario, ¿verdad? Ahora, es un tema también de cultura de la corrupción. Es decir, la gente inclusive puede estar manejar dinero, pero no se lo debe de robar, por Dios. Pero no existe. ¿Ah? No existe. El PC es el problema. Puede ser que hayan ese diputados es el problema. que... No, por eso aclaré que hay diputados que no lo hacen, pero otros sí. Pero ¿cómo sabemos? Pero ¿cómo vamos a saber si no se investiga? Préstame, Ligia. Como estamos en un conflicto político, entonces vienen y manchan a todo mundo. Porque en este tema de Copán, por ejemplo, aquí han manchado a todo mundo. Aquí han querido manchar a todo mundo. Por ejemplo, y de todos los partidos, por ejemplo, agarran subvenciones los del Libre, agarran subvenciones del Partido Liberal, agarran subvenciones los del PCH, agarran subvenciones los del Partido Nacional, y vienen y con ese interés de mancharse todo el mundo y destruirse todo el mundo empiezan a decir, hay que sacar estos del Libre porque se están robando el dinero. Lo que deben de hacer todos es rendir cuenta. Yo hace poco di una conferencia de prensa y yo rendí cuenta de todos los proyectos que hemos hecho con el Fondo Social. ¿Y cuál es el problema? Y ahí está la documentación y ahí está el punto y vayan a ver el proyecto. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente, Harry. El problema es que se lo roben, Ligia. No solo eso. Ese es el problema. Claro, ese es el problema mayor. Y el problema también es que en el mismo Congreso Nacional se legisla para que no se pueda hacer la investigación y la rendición de cuentas de forma adecuada. Y también se legisla para que no se puedan hacer los requerimientos o para que se les dé sobreseguimiento, porque hacen todos los proyectos de ley que les dan las facilidades a los diputados de salir impunes. Pero no solo eso, es que definitivamente nosotros lo que tenemos que hacer... Mira, aquí me escribe un ciudadano de Lato y dice, buen día, Harry, ahí mete el proyecto de Lato, en ese fondo de la CID. La gente que está... Bueno, pues sí, pero mire... ¿Cómo le explico a usted? Solo deme un minuto que la gente de Iguatepeque me está reclamando que no ha hablado el doctor. Sí. No, ya había hablado. A mí me gusta escuchar igual a don Mario Segura. Es que mire, aquí el problema, yo también quiero decir algo, yo no digo que necesariamente se roben el dinero, ¿verdad? Esa muchacha de Copán, pues... Hay que investigar. Ella sola se tiró al abismo. Todos los fondos hay que investigar. Pero ¿sabe qué pasa, Raúl? Mire,
Y esto no está bien, yo sé que esto está mal, pero es una realidad incómoda. La gente, Raúl, dependiendo del departamento, ¿verdad? Unos más y otros menos, pero la gente que vota por nosotros, por venir a un foro, por legislar, por presentar decretos, por hacer nuestro papel dentro de la Constitución, será un 20%, creo yo. El resto, lastimosamente, uno llega a la comunidad, al barrio, y ya el diputado es ¿qué me trajiste? Pero ahorita, ¿verdad? No cuando vayas a estar en el puesto. Entonces, esta degradación y esta erosión de la institucionalidad hace que se caigan estas cosas, que no está bien, yo sé que no está bien. Y mire, el que no es diputado, ¿qué es lo que hace? Empieza a resolver los problemas en los barrios, en las colonias, y encima le pone la colita. Mira, yo no soy diputado. Correcto. Yo no soy diputado y te ando resolviendo. Yo no soy diputado y te doy. Correcto. Entonces, eso es lo que creo ha causado estas cosas. Y eso causa que el diputado termine, Raúl, cayendo en esto porque no hay bolsa que aguante, y menos en política. Aquí, si revisa los 4 teléfonos, estoy seguro. Diputado, ayúdeme con esta receta. Diputado, ocupo un ataúd. Diputado, voy a diálisis, me puso una muchacha hace poco. ¿Sabe qué? Es cierto, yo he tratado de ayudarle a la gente y lo he hecho. Porque mi mamá sí era. Sí. Pero yo nunca me la he diputado, porque uno no puede engañar a la gente y no hay tanto pisto para repartir. ¿De dónde? Es terrible, es terrible. Y fíjese, solo le hago un paréntesis, y fíjese, por ejemplo, yo tengo 11 años y medio de estar en el Congreso. A mí, en 11 años y medio, nadie, ni en la calle, ni en las reuniones del partido, ni en los foros, ni en las entrevistas, nadie me ha preguntado, diputado, ¿cuántos proyectos de ley ha presentado usted en estos años? Nadie me ha preguntado cuántas leyes le han aprobado al diputado Harry Dixon. No les importa. ¿Qué no es noticia? No es noticia. Lo malo es la noticia. El otro día yo di una conferencia de prensa para rendir cuentas y llegaron como 5 periodistas. Pero si hubieran dicho, Harry Dixon se robó tanto, hubieran llegado 100 periodistas. ¿Quiere que le diga algo? Pensé eso cuando dijo que dio esa conferencia de prensa. ¿Sabe qué le faltó ahí? Ajá. Estrategia de comunicación. O sea, yo dije, va a estar un montón de gente. No le interesa. No se hace viral eso. No se hace viral. Entonces, a los diputados nunca nos preguntan cuántos proyectos de ley hemos presentado. Le dije, ¿te han preguntado vos cuántos proyectos de ley has presentado? ¿Cuáles leyes te han aprobado? Al doctor le han preguntado. No les pregunta. Pero es que a mí y es terrible eso, es terrible porque el Poder Ejecutivo, para eso está, los alcaldes para eso está, para hacer obras. Nosotros deberíamos, de verdad, solamente estar en el Congreso aprobando, derogando, reformando leyes. Pero no necesitamos una ley para gestionar, y la ley no solo, o sea, como le digo, el gestionar proyectos creo que es un derecho de cualquier ciudadano, de los diputados, de cualquier ciudadano. Hay varios sectores gestionando. Y no necesitamos una ley para eso. Pero es que ahí no dice gestionar no necesitamos una ley, entonces no digamos que necesitamos cambiar la ley para, o sea, no necesitamos. Lidia, pero no confundas, la ley no dice gestionar, la ley dice, se crea un fondo que lo aprobaron en el Congreso Nacional, no solo con 42 votos del Libre. No, son 86. Son 86. Entonces, espéreme, usted está hablando de las normas presupuestarias. Entonces, la ley no dice... Presupuestos son 65. La ley no hay una ley de gestionar, porque eso es un trabajo no solamente de los diputados. Aquí no solamente gestionan los diputados, Ligia. Aquí dicen, los diputados solamente están para legislar. Aquí le gestionan las iglesias, por ejemplo, y podemos decir que las iglesias no están para salvar almas, ¿verdad? Y gestionan los periodistas, yo los he visto pidiendo cosas para la comunidad, gestionan un montón de sectores, y ojalá, y te voy a decir una cosa, ojalá más sectores gestionaran, porque, ¿sabes por qué? Más sectores gestionaran, ¿sabes? Porque en países tan pobres como este, deberíamos de estar gestionando todo. Vuelvo y repito, el problema es robarse el dinero. El problema es no rendir cuenta, ese es el problema. No te da pesar vos ir a una comunidad abandonada totalmente. Yo cuando logro que pavimenten una calle, yo me siento feliz. No es con esas gestiones que vamos a salir adelante. Voy a dar una pausa, le voy a dar la palabra. El doctor se quedó riendo cuando Harry dijo, gestionan los periodistas. Yo nunca en mi vida. No, pero hay varios que gestionan. Por eso, pero mire, después le voy a pedir un espacio para... También los periodistas, me imagino, los que han hecho eso. Y está bueno. Por eso lo hizo bien. Pero ya me acordé de Roosevelt, el comandante de las Fuerzas Armadas, que le gusta pelear con los periodistas.
que dijo que le había hecho un favor a un periodista en un discurso. Ya está peligroso. Sí. Que diga No, el nombre. pero yo admiro cuando gestionan, porque mire, una ayuda que le lleve usted a una comunidad, la felicidad que transmite. Lo que pasa que partidos pequeños, como no van a la comunidad, no van a la aldea, no van al municipio, no van... No, yo entiendo, Vaya, pero es parte es parte del tema. Está reforzando mi tesis, Ari. Después No. quiero que me dé un espacio, pero No, es parte. quiero Pero dejemos respeto al el espacio de él, compañero sí. Sí, fíjese que yo soy poco para interrumpir, pero ya casi No, me interrumpo, abogado, disculpe, hable ya creo todo que lo que usted el quiera abogado decir. revive sus años de fiscal en los alegatos, ¿verdad? Que era bien acusador, pero quizás para cerrar ese tema, porque ni hemos hablado del tema del CNE. Y de verdad yo que pienso el CNE, yo pienso usted que metió otro tema. ese es el... No, pero es que eso es ese- después. Mire, ese- ya vienen el pleito. Porque No. aquí le puedes ir. Los hoteles libres tienen los suplentes. Sí. Los hoteles libres no van a dejar que ni nombren los liberales, ni nombren los cachurecos. Hay que. Esa es una de las teorías. Nos vamos a sentar y vamos a poner un acuerdo porque en elecciones, pero dejemos hablar a ya la lo voz. volvemos Sí, a ya, decir al hombre. no, como para cerrar ese tema, mira, hay un mundo real y un mundo ideal, un mundo óntico y dióntico en derecho. En el mundo ideal, los diputados deberíamos legislar, hacer decretos, derogar, respetar la Constitución, aplicar el 205 y el pueblo tomar una decisión en base a eso. Pero en el mundo real, lastimosamente, Raúl, bueno, yo soy uno, hay gente en el pueblo que me dice, no, vos sos casaca en televisión, pero no das nada. Y lastimosamente ese es el concepto del diputado, que tiene que dar, que tiene que regalar, que tiene que llevar. Entonces, por esto, lastimosamente, se ha caído en eso, Raúl, no de ahorita. Son 40 años que tiene el Congreso de estar repartiendo dinero de una forma u otra. Ojalá hubiera un gran pacto entre todas las fuerzas políticas y dijéramos, mire, dejémosle todo a los alcaldes, todo a los ministros, todo al Poder Ejecutivo y emitir un decreto, si es posible, que el diputado solo va a legislar. Lo veo difícil y más aún difícil que la gente nos dé el voto de esa manera, Raúl, pero ese tipo de cosas es lo que nos lleva a lo que usted ha dicho y el tema rebalsa con casos como Mire, este de Copagnon. aunque digan que el próximo Congreso solo van a legislar y no van a repartir ese montón de millones que reparten, los 120 diputados van a salir. 128. 128 van a salir. Van a salir. Así. Aunque sea con poquitos votos, pero saldrían. Van a salir. Aquí me dice el compañero usted, Jorge Zelaya, el diputado es electo para legislar. Aquí se ha distorsionado la labor del parlamentario. Los programas sociales los maneja el Ejecutivo. Debería. Y los alcaldes, como dice el abogado Harry Dixon. Una pausa y continuamos. Los de Libre se van a quedar ellos con el Consejo Nacional Electoral para hacer las elecciones como quiere Libre. Los cachurecos y liberales, ¿cómo van a quedar? Van a poder los liberales sustituir a Ana Paola Hall. Ojo, si es que al final ella presenta la renuncia, porque no la ha presentado. La señora dijo que ponía a disposición el cargo. Eso es lo que dijo. Bien. ¿Qué va a pasar en el Congreso si esta posición de la consejera liberal? No, la pregunta mejor, ¿qué tan desprestigiadas están las próximas elecciones y el pleito ese de los consejeros? ¿Qué piensa usted? Desde marzo está desprestigiado todo el proceso electoral en este país, tanto de las primarias como todo el proceso, aunque usted diga que no llegamos a los requisitos, pero de inscripción de otros partidos políticos y de movimientos, todo esto va sumando, y todo el pleito que han tenido, todo el retraso del cronograma hasta llegar a las elecciones generales. Claro, no digo yo, fue una información que me dieron en detalle los del Consejo Nacional Electoral. Bueno, me imagino que estos tres, ¿verdad? Si Bueno, me está hablando de... La fuente no se la voy a dar, le digo, ahí gente No, del está bien, Consejo. está bien. Yo lo que le quiero decir es que si es este Consejo Nacional Electoral que ha venido con todos estos conflictos, desgraciadamente, y nosotros, le voy a decir que nosotros como bancada en el Partido Salvador de Honduras, cuando pasó lo de las elecciones primarias, que hasta se habló de hacerle juicios políticos a los concejales, de unos... Nosotros
nos pronunciamos en contra porque lo que pensamos nosotros es que hay que fortalecer la institucionalidad y que ellos actúen conforme a la ley, porque en este momento venir y cambiar concejales es una crisis política tremenda, ¿verdad? Entonces... estuvieron así después de lo de marzo, pero así cerquita de que los quitaran. Yo sé. Y nosotros nos pronunciamos en contra como bancada y no íbamos a apoyar un juicio político porque es generar una mayor crisis. Pero ellos no se han puesto de acuerdo, no están respetando los procesos adecuados, no están respetando los derechos de participación política, no están llegando a consensos por el bien de la población, sino que están en un pleito de los partidos políticos. Entonces, para mí, actualmente está desprestigiado. Que quiero que se resuelva, que quiero que lleguen a acuerdos, yo creo que es necesario. Yo sé que, mire, el problema es técnico y técnicamente tiene una solución fácil, pero lo elevaron a un problema político. Entonces, en este momento lo que se tiene que hacer es que se pongan de acuerdo los políticos a más alto nivel para que encontremos una solución y que le bajen a este conflicto que tenemos. Ahora, a mí no me gustaría que llegara la renuncia de Ana Paola Jol al Congreso Nacional. Porque sí, así como dice el diputado Marlon Lara, o sea, vamos a tener los 86 votos para venir y aceptar la renuncia, pero no vamos a tener, o sea, esto nos va a generar o va a profundizar más la crisis, porque no vamos a tener cómo venir y nombrar al nuevo concejal o a la nueva concejal. Es un conflicto bien difícil. Doctor. Bueno, fíjese que hay un país que nosotros lo idealizamos, tiene cosas buenas y malas, pero cuando hemos escuchado nosotros allá en los Estados Unidos que no va a haber elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿por qué tenemos que llegar a esto en Honduras? ¿Por qué tenemos que poner en duda la institucionalidad y la democracia? Hay un libro que se llama El fin del poder de Moisés Naín y explica un poco cómo en Latinoamérica la institucionalidad es erosionada. Y a este punto yo entiendo algo, quienes ejercen el poder no lo quieren dejar. ¿Y usted leyó La revancha de los poderosos de ellos? También es el mismo autor. ¿Sí? No, yo sé que es el mismo autor. Correcto. Pero para usted, ¿cuál es mejor? El fin del poder. Pero La revancha de los poderosos es bueno, habla de Trump, de Chávez, de todos esos. De la polarización, de hecho, que suelen hacer los gobiernos con cortes de izquierda, para que vean que no me invento los libros, ¿verdad, Raúl? Y entonces a este punto yo entiendo algo y es obvio, el Partido Libre no se quiere ir del poder y está haciendo todo lo posible por continuar ahí. Sin embargo, lo está haciendo a costa de la institucionalidad y con todo respeto, ¿verdad? Pero las mismas encuestas que manejamos nosotros las maneja Libre. La candidata de ellos está en un tercer lugar y nunca se va a levantar de ahí, no hay manera. Está desacreditada y este pleito es entre don Salvador Narral y don Tito Afura. ¿Qué le queda al partido de gobierno? Ver qué se inventa para dilatar el proceso, para darle largas a esto y mire por dónde vamos ya. Pero no creo que haya pleito Narral Afura. ¿Por qué? Porque ayer yo escuché a Narral en la radio desmintiendo un comunicado que los mismos liberales habían enviado a los medios. Ok, cuando yo dije pleito es la elección, está en disputa entre ellos dos, para usar otra terminología. Taúl es libre, no tiene nada. No tiene nada. ¿Ah? No tiene nada. Taúl es libre. Taúl no tiene nada. Electoralmente no tiene nada, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque sí tiene grandes parlamentarios como el abogado Jari, pero electoralmente el gobierno no tiene opciones de repetir. ¿Y qué le queda? Encontrar un mecanismo para poner en duda el proceso, o si es posible para que el proceso no se lleve a cabo. Mire por dónde vamos, reitero, no ha habido sesión de pleno en el Congreso, en el CNE, ausentándose el consejero Marlon Ochoa de manera injustificada. ¿Cómo es eso de que no voy porque van a hacer esto? Pero no, eso lo aprendió el Congreso, Marlon Ochoa. ¿Cómo? Porque el Congreso ya yo creo que ya es política de Estado, del gobierno del Libre. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, a este punto, estar dilatando el proceso y lo que hizo la consejera del Partido Liberal, que no ha renunciado, ¿verdad? Porque ya creo que el pueblo está claro, debe presentar la renuncia a Secretaría del Congreso Nacional, debemos aceptarla y ojalá no seamos tan ingenuos los diputados para aceptarla y no nombrar inmediatamente a una persona si es que ese fuese el caso. Pero ¿a qué nos puede llevar? Yo estoy haciendo lecturas que me dan miedo. ¿Y si se va este mes sin que el CNE sesione? ¿Y si se va el otro mes sin que el CNE sesione?
Y si llegamos a septiembre, que ya está el proselitismo abierto y el CNE no ha sesionado, estas cuestiones son preocupantes. Ojalá que los liberales lleguen a un acuerdo con ella, platiquen con ella, le pregunten qué pasa. A ella le toca presidir el proceso en septiembre. Ella había dicho que daba su vida por el proceso electoral y esa postura ha cambiado radicalmente de un momento a otro. No podemos por un capricho estar torpedeando la democracia y la institucionalidad del país. El muchacho del Partido Libre, yo entiendo que tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su labor, pero mire, en el pasado, cuando doña Rix era consejera y ganaba 2-1 las votaciones, nuestro representante nunca salió a torpedear el proceso por un capricho. Y es lo que tenemos ahora, que el TREP, que la transmisión, que la verificación humana. No es posible que por eso tengamos a Honduras en incertidumbre, que no vamos a ir al proceso electoral. Don Jari, ULE libre, no tiene ningún chance en estas elecciones. Acá el doctor dijo que el pleito político lo reitero, por el poder del país es Partido Nacional, Partido Liberal y que ULE está libre. ULE, los hondureños saben que cuando uno está ULE es que no tiene pisto, que está bien jodido. Ajá. Yo creo que es al revés. Los dos partidos tradicionales no tienen ningún chance de regresar al poder. Tienen sus encuestas, las han visto, y lo menos que les interesa es un proceso electoral limpio. Por eso es que quieren regresar del proceso electoral 2021, que lo ha dicho muy bien. A mí me parece muy bien lo que ha dicho la consejera Ana Paola Hall. Dice Ana Paola Hall, el proceso electoral del 2021, en su carta donde pone a disposición su cargo, dice, fue el proceso electoral más limpio de la historia de los procesos electorales en Honduras. Así lo dice en su carta. Antes de eso dice, yo elijo, dice, vivir con mi frente en alto. Lo dice en su carta. No acepto, dice, que me obliguen hacer un consejo con 2 consejeros nada más. Así lo dice en su carta. Entonces yo digo, si el proceso electoral del 2021, ese proceso de transmisión de datos que dejó contento obviamente a los que ganamos, que dejó satisfecho a los que perdieron, yo vi al ingeniero Narrias Fura ir a felicitar a la señora presidenta Xiomara Castro. Es que no son muy vi a la comunidad internacional con su sistema de observadores satisfechos por ese proceso electoral y ahora lo viene a ratificar la consejera Ana Paola Hall. Yo digo, si el proceso electoral del 2021 fue el más limpio de la historia, ¿por qué querer regresar al proceso electoral del 2017 y el 2013 que fueron los más sucios de la historia? Eso solamente tiene una explicación. Yo lo interpreto así. La desesperación por regresar al poder, y yo los entiendo, estar en la llanura es complicado. Nosotros estuvimos 2 periodos de oposición y es complicadísimo estar en oposición. Y yo recuerdo cuando llegamos allá por el 2014 en el Congreso Nacional, parecíamos bichos raros. Los 2 partidos tradicionales que habían estado gobernando por 100 años no querían ver a Libertad y Refundación en ese Congreso. No nos daban la palabra, un montón de asuntos que nos pasó cuando fuimos oposición. Ahora bien, a mí me parece que aquí está primando la cultura de la sospecha y tiene sus argumentos el por qué. Porque aquí, por ejemplo, los liberales no confían en Libre, los libres no confiamos en los liberales ni en los nacionalistas y viceversa. ¿Por qué? Por los antecedentes que han habido. Aquí, por ejemplo, se permitió que un presidente se reeligiera. Allá se reunieron unos de la Sala Constitucional y dijeron, nosotros somos la Asamblea Nacional Constituyente. No nos importa que el 239 diga que es prohibido que un presidente se reelija. Y se reeligió. Aquí, el ingeniero Salvador Narrala en el 2017 a las 12 de la noche va ganando por más de 100,000 votos, con un 5% arriba, y al día siguiente estaba perdiendo las elecciones. Entonces, con todos esos antecedentes, Raúl, vea una serie Narcos México, ya. Sí. Está en Netflix. Es lo mismo. Con todos esos antecedentes, obviamente aquí no puede haber una cultura de la credibilidad. Todo el mundo está sospechando de todo el mundo. Los libres sospechamos que el Partido Nacional y el Liberal se han unido para regresar a ese proceso fraudulento del 2017. Y por eso me llama la atención, y yo felicito a la doctora Ana Paola Hall, porque lo dice muy bien. Prefiero vivir, elijo vivir, dice, con mi frente en alto. Ahora bien, es que mire, aquí
aquí nunca se queda bien. Cuando Harry acaba de decir eso, se vendió a Ana Paola como de libre. No. Mire, yo conozco, así es la especulación porque en Honduras. Cultura de la sospecha. Ahora, yo conozco a la doctora Ana Paola. No, pero ¿sabe qué me tenía sorprendido? Que este señor que está a mi derecha, doctor y diputado por Cortés ya Díaz, amigo mío ya Díaz también, no dijo eso. Consciente, mano. Ahora, a la doctora Ana Paola Hall no la conozco yo de ahorita. De hecho, me extrañó que haya entrado en el ruedo político, porque yo la conozco cuando era directora del Departamento de Capacitación del Ministerio Público. Ella es graduada de doctora en Derecho Penal, creo que en España. Es una mujer muy, pero muy capaz, muy especializada. Nunca le conocí yo un acto de corrupción en el Ministerio Público. Y me extrañó la primera vez que participó, cuando el Partido Liberal la eligió como consejera. Yo dije, me extraña porque nunca le había visto yo esos dotes de entrar a la política, y yo sabía a lo que se sometía porque yo ya había estado ahí y la vi ahí, y me parece que hizo un trabajo extraordinario en el 2021. No solamente porque nosotros ganamos, sino porque se hizo transparentemente. Ahora creo que la presión, ella misma lo dice en su carta, ya no aguanto la presión, ¿verdad? Y dice, yo no voy a someterme a un acto ilegal, ¿verdad? Y por eso pongo a disposición mi cargo. Miren ustedes la lección que nos está dejando la doctora. Nos está abriendo una oportunidad, doctor. Nos está abriendo una oportunidad a todos los partidos políticos. No solamente es ir a reunirnos en el Congreso Nacional, a aceptar o no aceptar la renuncia, sustituirla o no sustituirla. Nos está abriendo una oportunidad para sentarnos y decir, señor, esto no puede continuar así, resolvamos esto, démosle una buena noticia al pueblo hondureño, vamos a elecciones transparentes y no le sigamos echando más leña al fuego. Yo creo que la doctora nos está abriendo la puerta. Si nosotros lo miramos así como una cuestión tan simple como oírle aceptar su renuncia al Congreso Nacional y buscar una sustituta o un sustituto, a mí me parece que vamos a perder una gran oportunidad. La doctora nos abre la puerta para sentarnos. Yo espero que con esta nota que ha presentado la doctora, con esta posición de poner a disposición de un cargo, los líderes de los partidos políticos, porque ellos no se van a poner de acuerdo ya, eso es mentira. Pero los líderes de los partidos políticos tienen que sentarse ya y no dejar que siga pasando el tiempo, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, que no nos vaya a pasar lo del 9 de marzo del 2009, que les dejamos esa responsabilidad solamente a ellos. También hay que decir una cosa, aquí la presión, Ligia, la presión no solamente la tiene de los partidos políticos. Nosotros nos llenamos la boca de decir que los partidos lo pasamos presionando a los consejeros, no. Y todos lo conocemos, aquí hay sectores muy poderosos que tienen sus intereses en determinar quién debe ganar las elecciones y quién debe perder las elecciones de acuerdo a sus intereses económicos. A esos grupos también les digo, por el bien de la patria, por el bien del país, por la paz, por la transparencia, háganse un lado, dejemos que los partidos se arreglen, que los líderes se arreglen, que los consejeros se arreglen y podamos entregar al país un buen proceso electoral, porque aquí todo se mide por temas económicos. Me interesa que Libre ya no esté, porque esos de Libre quieren aprobar una ley de justicia tributaria. Yo no quiero esa ley de justicia tributaria porque me van a hacer pagar. Entonces voy a apoyar a esto, voy a presionar a esto para ver si logramos sacar a Libre. Si eso continúa así, la crisis se va a profundizar y todo el mundo sabe a dónde comienzan las crisis, pero nadie sabe a dónde va a terminar. Y las crisis, y ustedes lo saben, las crisis no favorecen a nadie, a nadie. Me van a decir que la crisis del golpe de Estado del 2009 tal vez favoreció un pequeño grupo, pero al resto de los sectores los afectó enormemente, afectó a todo el país por no ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que el llamado aquí es aprovechar esa posición de la doctora Ana Paola Hall, sentarnos y resolver esto de la forma más rápida posible. Antes de darle la palabra al doctor Marlon Lara, Marlon me envía las pildoritas que escribió el expresidente Carlos Flores para leerlas, ¿verdad? Postea. Dice. No, es que ahí habla del tema de los 86 votos, que es lo que habíamos discutido contigo, que
no hay forma, y Ligia me decía que ella estuvo haciendo números 83. Y el mejor escenario llegamos a 83 votos. Yo hice otro más optimista. Pues entonces, lo voy a hacer rápido. Entonces, postea un razonamiento jurídico. El Consejo Nacional Electoral se integra con 3 consejeros, no con 2, que obliga al Partido Liberal a seguir votando. Pero voy a leer todo para darle seguimiento y que tenga coherencia. Postea un razonamiento jurídico que el Consejo Nacional Electoral se integra con 3 consejeros, no con 2, que obliga al Partido Liberal a seguir votando. Como ficha del Partido Nacional, 2-0 es insostenible, turba. Pero si no se alinea al lado de los cachos, la turba supone no que sea en aras de la credibilidad del proceso electoral, sino que ha de ser un contubernio con los liebres, se impone el odio mayor y le cae la jauría encima, cargue. Entonces, al rato sube otro X poniendo su cargo a disposición. Raras veces muestra con esa dignidad y hasta independencia de criterio, que la dignidad decide castigar bañándola de improperios. Bueno, Cobre, buena lección, ya que muestra el grado de moralidad, la cultura de la indecencia de la clase política, tanto de ellos con cargas de sucio encima, pero en un 2x3 sacan el cobre. Consiguen, sin contar los agazapados, gallos, los cachinflines, consiguen llevar las iniciativas y que un montón de liberales las apoyen y que les digan traidora a la liberal por manifestar su propio criterio jurídico. Pegamos, que renuncie, que se apure, que a varios de nosotros se nos quema la miel por ir a llenar la vacante. Y si no se puede en la primera, quizás pegamos en la segunda. Postal. Al rato salen las bocinas al servicio de sus patrones, sacando en proyecciones psicológicas su costal de complejos. Espantapájaros, aquellos que sirven de espantapájaros a otros, creen que igual a ellos se conduce gente honorable, con criterio propio, como ellos son controlables, asumen que igual la consejera es susceptible de control. Guasa. ¿Y qué escuela? ¿Qué cultura? ¿Qué orientación podrían dar unos pobres diablos que pasan pendientes de los micrófonos como entretenimiento de auditorios proclives a la guasa con cada estupidez que inventan o teoría conspirativa que arman? Tapazo. Uno de ellos, con la cara seria, como si fuera serio, y no es, que fue a decir que sospechaba que eso había sido resultado de alguna negociación. Vaya torpeza. En tiempos críticos de incertidumbre, sembrar más sospecha con un tapazo falso. Condiciones. Como ahora el apuro es para que rápido ponga la renuncia, ojalá y les dé gusto. Solo que a ver si así de fácil como roncan duermen. Las liebres quieran dar mayoría calificada para, ahí lo de Marlon, para elegir el sustituto sin condiciones. Marlon Lara insiste en su tesis que sería un craso error aceptar la renuncia de Ana Paola Hall, porque para empezar no cuenta con los 86 votos en el Congreso Nacional. Pesadillas, salió el de los alaridos, inventando teorías conspirativas y contando las pesadillas que mantiene insomne, jactándose que él habla por papi, ya que el candidato es renuente a hablar. Don Marlon. Ahí resumiste todo. Ya definió la... Ya no diga nada usted. Sí, pero no ando tan mal, todo eso lo he dicho aquí sin haber hablado con Carlos Flores. Lo hemos dicho y fíjate que yo me puse a hacer, primero cuando salió el X de la doctora Ana Paola Hall, yo en ningún momento interpreté que ella estaba renunciando. Yo más bien, lo que dijo Harry, dije, este es un llamado a la clase política en un momento de crisis electoral como la que tenemos, a que la clase política se siente
y apoyen ese cronograma electoral. Ese es un mensaje que ella está mandando y creo que Harry tiene la misma interpretación. Porque ese ambiente hostil que hay ahorita en el CNE, no solo a nivel de los consejeros, eso se traduce a todo el personal. Hay gente que ya no quiere seguir trabajando, que ya no quiere que le renueven los contratos. Ahí hay mucha gente que tiene experiencia de varios procesos electorales. Llevar a cabo unas elecciones no es fácil, es un proceso complejo. Entonces, nosotros por una crisis que existe en el CNE no podemos permitir que no cumplamos con los tiempos que nos da el cronograma electoral que ya fue aprobado. Ahora, ¿qué es lo que no permite el consejero Marlon Ochoa en las bases de licitación? Que hay un componente de verificación humana. Esa es la discusión. Entonces yo ayer hacía un planteamiento y le decía a unas personas, si esa es la crisis, entonces volvamos al método anterior, que no haya TREP y vámonos quitemos la biometría, si eso es lo que les molesta, vámonos a los cuadernillos electorales, quitemos el TREP y vámonos, porque cada partido va a tener su acta. Ahora con la tecnología, que le saldría mucho más barato al Consejo Nacional Electoral que todos los representantes de las urnas lleven un celular y que tomen inmediatamente la foto y se los manden al CNE y le manden la foto a los partidos. Y eso puede funcionar y le quitamos ese ruido al proceso. No. Y nadie va a desconfiar, porque así elegíamos antes, de esa manera. Ahorita nos hemos centrado en el TREP y el TREP no es el que va a dar el ganador. El TREP lo que da son tendencias en un momento dado de las elecciones. Entonces, si esa es la discusión, volvamos al original. Creo que fue en Alemania que habían aprobado el voto digital y parece que hubo cuestionamientos a ese voto electrónico y ya lo quitaron. Ya volvieron a la normalidad. Doctor, ¿y cuál es el problema de no hacer lo mismo que hicimos en el 2021? ¿Cuál es el problema del proceso electoral del 2021 en el proceso de transmisión de datos? Es que las verificaciones siempre han existido, O sea, el sistema tiene que ser verificado. Entonces, ese es el componente el cual Libre no acepta. Entonces, se están venciendo los plazos. Si no, el CNE no se reúne el pleno con los 3 consejeros, como lo exige la ley y como lo demanda la doctora Ana Paola Hall, entonces no se van a poder adjudicar. Va a quedar desierta esa licitación. Entonces no vamos a tener TREP. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y yo creo que si esa es la crisis que tenemos, volvamos al original. El Partido Nacional va a tener su acta. Libre va a tener su acta, el Partido Liberal va a tener su acta. El representante, que creo que son alternos ahora, del Pino y la de la Democracia Cristiana, van a tener su acta. Y eso nos va a permitir confiar en el proceso electoral. Porque ahora, con la tecnología, Harry, termina la votación, cada representante toma una foto, la manda a los partidos, el CNE va a tener su acta que es transportada por las Fuerzas Armadas hacia las bodegas del CNE, que es en el Infop. Entonces no vamos a poder, nadie puede desconfiar de un proceso si así elegíamos presidente. ¿Cómo fue el 2005? ¿Cómo fue en las otras elecciones? Pero esas son partes técnicas que yo estoy segura que se pueden poner de acuerdo dentro del Consejo Nacional Electoral. Yo no creo que ese sea el conflicto en sí, porque creo yo que las soluciones técnicas ahí están. Pero fíjese que ayer lo decía yo, hoy es viernes 18 del 2025. Yo empecé a ser director de HRN en 1993. Ahí con una encuesta que hacíamos, le dimos ganador a Carlos Roberto Reina a las 5 de la tarde, sobre Osvaldo Ramos Soto. De ahí en 1998... ¿Con encuesta boca de urna? Sí. Le dimos acá... Escuche, para que vea
que ahora estamos más atrasados que antes. Sí. Es increíble. Escuche, doctora, escuche que usted en ese momento estaba más chiquita. Mire, doctora, en 1993 fue Carlos Roberto Reina, José Osvaldo Ramos Soto, Olvan Valladares y Marco Orlando Iriarte a elecciones. Pues yo montaba con estudiantes universitarios, San Pedro, Tegucigalpa y en los 18 departamentos, una red de corresponsales. A las 5 podíamos dar la encuesta de boca de urna. Ese día dimos al doctor Reina ganador. En el 98 al liberal Carlos Flores sobre doña Nora de Melgar, Partido Nacional. De ahí le dimos el triunfo, porque la gente decía, con nuestra boca de urna, a Ricardo Maduro Lloves sobre el liberal Rafael Pineda Ponce. Y en el 2005 a Mel Zelaya sobre el nacionalista Pepe Ló. Pero le explico cuál es el problema de eso. No, solo termino. Sí, no, yo lo entiendo. Que eso lo hacíamos aquel tiempo. Y hoy se están peleando que no va a haber elecciones. Sí. O sea, eso fue en los 90. Y ahora en el 2025 están peleando que no va a haber elecciones. Pero no es ahora, correcto. Pero, perdone, eso era legal. No me diga que no es correcto. Y fiable. Okay. Confiable. Escúcheme. No estaban diciendo no. Y que vamos a las calles. Ahorita en que los curas y los sacerdotes van a pelearse con libre quién gana la calle. Sí. Es lo que mi planteamiento es que antes no había ese pleito, ni esa división, ni ese odio, Raúl, que genera todo esto. Es que el problema aquí, lo que distorsionó todo fue el golpe de Estado, querramos o no. La gente dice, no hablen del golpe de Estado que se fue hace 16 años. El problema es que no hemos podido superar esa situación. Entonces la irrupción de Libre como un partido nuevo que viene a romper el tema del bipartidismo, trastoca todo, porque en el marco del golpe de Estado, lastimosamente, y yo digo lastimosamente, todo el mundo tomó partido de un lado o de otro lado. Vimos periodistas o medios de comunicación tomar parte en el lado golpista, los otros agarraron parte en el lado de la resistencia. Los líderes religiosos que antes se establecían como el centro y que inclusive ayudaban a resolver crisis. Y Romeo Vázquez escribió ahí que un periodista le iba a decir que para cuándo el golpe. ¿Sí? Entonces, los líderes religiosos que antes se ponían en el centro y decíamos, llamemos a Fulano o a Mengano para que medien este conflicto, también tomaron partido. Entonces, unos agarraron para el lado golpista, y los otros agarraron para el lado de la resistencia. Nos quedamos sin interlocutores válidos. Y ese es el problema, haberse quedado sin interlocutores válidos. Entonces, en eso estamos, porque no hay nadie aquí que se pueda poner en el centro y decir, yo voy porque todo el mundo sospecha de todo el mundo. Entonces dice, ¿cómo es posible que líderes religiosos salgan a la calle a protestar contra un partido político, por ejemplo? A enfrentarse a un partido político. No debería pasar en una sociedad como la nuestra, pero está pasando. Entonces, lo que tenemos que volver es a creer en nosotros mismos, a creer nuevamente y decir, señores, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a respetar este acuerdo, le vamos a dar paz a esta sociedad. Hay que romper ese círculo vicioso que se estableció en el año 2009. Hay un círculo vicioso que no nos deja avanzar como clase política o como sociedad. Entonces hay que volver, hay que romperlo y decir, señores, no podemos seguir así que todos sospechamos de todo el mundo. Ari, pero ¿qué opinas de lo que yo te digo si no hay TREP? ¿Qué opinas? Son posiciones que se debían llevar a una mesa de negociaciones. Son ideas que hay que analizarlas y decir, por aquí nos vamos. Esa mesa hoy no va a ser, el sábado tampoco, el domingo tampoco, tal vez el miércoles de la siguiente medio comenzarían a hablar, y aquí tienen que hablar Xiomara Castro, presidenta del país, Mel Zelaya, el de Libre, coordinador, Rixi Moncada, la candidata, Yanni Rosenthal, Partido Liberal, Carlos Flores, Partido Liberal, Salvador Narrala y el Pollo Contreras, que preside el Central Ejecutivo, Narri Azfura, Mauricio Oliva y Juan Diego. Juan Diego es el vicepresidente ahora. Ahí hay una propuesta. Mientras esos que acabo de mencionar no se ponen de acuerdo, este pijeo sigue. Doctor.
Fíjese, solo decir algo de su estudio que hacía, estaba muy pequeñito yo, ¿verdad? Pero no tanto. Las encuestas de a boca diurna son válidas en todos los países, solo que la ley regula a qué hora la pueden dar. Por ejemplo, hasta en los Estados Unidos. Por eso la ley decía que a las 5 de la tarde lo podíamos dar y todo el mundo ya ganó tal. Entonces, no es que sea algo ilegal, lo contrario, solo que la ley regula la hora. No, a la cual ahora. A las 9 de la noche. No, a las 9 de la noche y espérense y no después a las 11. O sea, hemos venido en retroceso. Porque nadie les va a creer si salen los medios de comunicación con una encuesta a boca de urna y dan como ganador a determinado candidato. Va a empezar la crisis porque nadie va a creer porque han sido parte del conflicto. Oiga lo que dice el vicecanciller Gerardo Torres. La verificación en el 2021 se hizo posterior a los resultados preliminares como manda la ley en escrutinios especiales. Eso es lo que manda la ley de la verificación. No se hace antes de los resultados preliminares. Eso es el estilo de Matamoros Baxon. No, mire, yo voy a decir algo y no quiero entrar en conflictos, pero mire, para Libre las elecciones solo son transparentes cuando ellos ganan. El 2005 estuvo buena, ahorita estuvo buena, las demás no. Las demás son fraudulentas, entonces digámosle al pueblo la verdad también. Otra cosa, el TREP no es vinculante, el TREP no da un ganador, el TREP da una tendencia. Y yo insisto, y lastimosamente tengo que insistir, ellos saben que no tienen opción de ganar las elecciones. Y lastimosamente, como dice el abogado, ya aquí estamos dudando de todo el mundo. Yo tengo derecho a dudar de que estén planeando lo mismo, y perdón pueblo porque usted está cansado de este nombre, lo mismo que hicieron sus amigos venezolanos. Ellos tienen asesores venezolanos, tienen asesores cubanos. Mire, allá salió un grupo de 8 amigos con unas túnicas, allá se llama Poder Electoral, controlado por Nicolás Maduro, a agarrar un papel así, y ganó Nicolás Maduro, amor. Sin acta, sin nada. Entonces, yo tengo derecho a pensar que aquí están planeando lo mismo. Porque la existencia de no... Ahí me confirma, la clase política se ha venido desprestigiando. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y lo que dice Ari también, después del golpe de Estado, aquí es un odio. Así es. En la casa, en los trabajos, es un odio. De acuerdo, pero también, mire, pero también hay que hablar de gente. Mire, cuando ese golpe de Estado o sucesión, o como le quiera llamar, yo tenía 19 años, ¿verdad? Ya grandecito. Ya tengo 35, pero... Con novia y todo, también, y ahora también. Pero mire, ¿quién nos llevó al 2009? Pero no olvidemos. Deja discutir no, yo lo digo porque les encanta traer el tema. Nada justifica un golpe de Estado. Estado. Que no, permítame hablar, yo no interrumpo a nadie. Pues. Y entonces por eso es que a mí no me gusta que me interrumpan. Y nada justifica. ¿A dónde nos llevaban el 2009? El último recuerdo que tengo yo, para no entrar en lo mismo, es que la Corte declaró inconstitucional una consulta y el presidente se fue a fuerzas a traer en un bus unas urnas. O sea, ese era un proyecto reeleccionista y nos quieren decir que no. Hablemos las cosas como son. Luego vinieron otras cosas, pero hoy en día lo que quiero decirle es que comparto con Raúl, estamos peor. Ahora estamos con la incertidumbre de que si vamos o no a tener elecciones. Ahora todo el mundo quiere ir con sus propias reglas del juego para que le favorezca de una u otra manera en el proceso electoral. Estamos a menos de 5 meses, no se ha reunido el Pleno, tenemos una consejera en la incertidumbre y la misma ley, porque ya cuidado con unas teorías que estaban sacando de que don Marlon iba a convocar con 2 suplentes, la misma ley es clara, solo un suplente puede estar presente en el Pleno del CNE. El Pleno debe establecerse con al menos 2 propietarios. Así que estamos en una crisis política, estamos preocupados. ¿A qué hora se va a adjudicar el tema de las papeletas? ¿A qué hora se va a llevar a cabo el tema de la logística, del transporte? Si el CNE no está sesionando. Entonces yo pregunto, ¿quién está torpedeando el proceso? Nosotros como Partido Nacional queremos ir a elecciones. Y claro que queremos. He escuchado lo mismo del Partido Liberal, que quieren ir a elecciones. Entonces yo pregunto, si el Partido Libre de verdad quiere ir a elecciones, ¿por qué nos tienen entrampados por un tema que ni siquiera es vinculante? ¿Qué estarán planeando? Tenemos derecho a dudar y esa es nuestra postura. Raúl. Sí, y una cosa, y los de Libre dicen que ustedes hicieron fraude en el 2013 y en el 2017. No, es que solo cuando ellos ganan no hay fraude. No, pero yo creo que... Bueno, es que Libre ganó una vez. Bueno, ¿y de dónde viene Libre? Del gobierno del 2005. Pero en el 2005 ganó, honestamente, disculpa. No he dicho que no. Yo lo que digo que Libre, solo cuando ellos ganan no hay fraude.
Bueno, cuando ellos pierden sí hay fraude. 2005 ganó el 2005 Partido Liberal. Sí. Disculpe, ¿Con quién? 2005 ganó el Partido, sí, pero era el Partido Liberal de Honduras. Bueno, el mismo Mel Zelaya, no, yo no digo que no ganó. Eso, el mismo Mel Zelaya me lo ha dicho a mí. No, pero era el no digo que no Partido ganó. Liberal en el 2005, sí, cuando se ganó. Y oigan bien, lo que han logrado es que, ¿van a haber o no van a haber elecciones? Se queda Roosevelt al frente del poder del país entonces. Me pasaron eso es lo que andan. Sí. Que Roosevelt se va a quedar entonces al frente del país. Los ministros. Sí, que viene una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que están consiguiendo. Raúl. Bien, doctor. Sí, yo creo que yo siempre he creído que el liderazgo une, el liderazgo construye. Yo siempre que miro un líder que divide, que destruye, yo digo, ese no es líder, por mucho que esté dirigiendo personas. Entonces a veces los discursos tienen mucho que ver en la situación política en que estamos viviendo. Por ejemplo, los libres tenemos que revisar nuestra conducta, totalmente de acuerdo. Los liberales tienen que revisar su conducta, los nacionalistas tienen que revisar su conducta para ver si podemos romper ese círculo vicioso que no nos permite avanzar y no nos permite tener procesos electorales tranquilos. Hoy en día deberíamos estar los candidatos en campaña, ¿verdad? Ya tranquilos, esperando el proceso electoral con toda la seguridad del mundo, que tenemos 3 consejeros ahí que están haciendo un buen trabajo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pero hoy estamos viendo cómo resolvemos el problema del Consejo Nacional Electoral. Y eso obviamente trastoca el desarrollo normal de un proceso electoral. Ahora, al diputado compañero del Partido Nacional, si seguimos con ese discurso de que estamos influidos por otros países y que por esto y por esto, eso solamente transmitimos más inseguridad a la ciudadanía. Nosotros acá tenemos la capacidad, yo siempre he dicho, tenemos la capacidad, independientemente del partido, de la ideología que tengamos, de poder resolver problemas. A los políticos se nos elige para resolver problemas. Lastimosamente, en los últimos años, los políticos se han vuelto parte del problema, cuando debemos estar resolviendo problemas para llevar bienestar a la grande mayoría. Entonces, si seguimos con esos discursos, si seguimos metiéndole duda a la población, si creyendo que con esos discursos se logra levantar perfil, a mí me parece que están muy equivocados. En otras partes del mundo llega la derecha, llega la izquierda y siguen inclusive un mismo proyecto político, un mismo proyecto de desarrollo, y los países crecen, y uno dice, llegó la derecha, llegó la izquierda, pero van a ver, esos países mantienen su mismo nivel de crecimiento, porque esa gente entendió en el transcurso del tiempo. Me imagino que con tantos errores cometidos, de tantas cosas pasadas, con tantas crisis que vieron inmersos, entendieron que el camino no es el camino que nosotros estamos recorriendo aquí en Honduras. Yo creo que no importa el partido que llegue, no importa la ideología que llegue, siempre y cuando el interés esté puesto en mantener el desarrollo, el bienestar de la población que para eso nos elige. Ahora, si seguimos así con ese discurso de destrucción, no vamos a ningún lado. Vuelvo, repito, la consejera Ana Paola Hall nos ha abierto una bonita puerta para que nos sentemos, para que resolvamos este conflicto. Yo creo que lo que ha hecho la compañera consejera es un acto loable. Y le podrán decir traidora, le podrán decir lo que quieran, pero ese punto de decir pongo a disposición mi cargo, porque yo soñaba, dice ella en su carta, yo soñaba que mi participación en política iba a convertir el proceso electoral en uno de los mejores del mundo. Y ella dice que tiene un sueño, y yo digo, todos deberíamos tener el mismo sueño, doctor. Todos deberíamos tener el mismo sueño de que el proceso electoral sea transparente y dejar a la población que vote tranquila. Que si quiere a este, que si quiere al otro, si no quiere al otro. Y al final, el que sacó mayor votos, salga a celebrar. Si quiere, váyase al Boulevard Morazán a celebrar. Y los que no,
pues a reflexionar y a sacar por qué perdió las elecciones. Eso debería pasar, Raúl. Pero los líderes políticos, independientemente en el lugar donde se encuentre dentro de su estructura política, deberíamos de empezar a cambiar el discurso. Ese discurso desde el 2009 que nos llevó a un golpe de Estado ya debe de cambiar, tanto de un lado como de otro lado. Gracias al abogado y diputado Harry Dixon por participar esta mañana. Doctor Daniel Disco, gracias y comentario final. Bueno, solo una pequeña reflexión. Bien dicen que en política no hay amigo ni enemigo permanente. Hace una semana en Libertad y Refundación odiaban a Ana Paola Hall, ¿verdad? Era parte del bipartidismo, era parte de las conspiraciones y ahora es que le aplauden la postura que ella ha tomado. Es importante reflexionar. No, bueno, mire, yo pienso que... Yo a la doctora siempre le mejor ni digo. No, sí, la odiaban, ahora es que le aplauden, ¿verdad? Y a ustedes antes la amaban y ahora la dicen traidora. No, permítame, abogado, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero es la realidad. Pero es la realidad, pues entonces por eso dije que en política no hay amigos ni enemigos permanente. Y mire, dicen que las elecciones del 2021 fueron las más transparentes y si hubieran perdido, ellos cree usted que hubieran dicho lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no incendiamos el país y don Nasri fue a donde doña Xiomara porque él es un caballero y él sabe perder. Yo quisiera saber si Libertad y Refundación está listo para perder en noviembre. Quisiera saber si van a ser igual de demócratas y van a aceptar los resultados o van a querer salir a tomarse el país con sus colectivos. Me despido diciéndole que hay que construir patria. Honduras no quiere división. Honduras, al pueblo no le gusta realmente que estemos confrontados, peleando, alegando. Y usted allá en su pueblo, en su barrio, en su colonia, no se pelee con el vecino porque es libre o liberal. Me despido saludando a doña Magda Urquía, hasta el bello municipio de San José de Comayagua, a don Melkin Muñoz, nuestro alcalde, sus hijas, a Catherine, nuestra gerente de campaña, y pues toda la gente que ahí nos apoya. Bendiciones. Gracias. Diputada Ligia Ramos. Las elecciones nunca van a ser transparentes mientras los órganos o las instituciones que manejan los procesos electorales estén en manos de los partidos políticos. Y creo yo que esa es una realidad, creo que la gente ya lo sabe, la ciudadanía ya lo sabe, y nos toca a nosotros los políticos realmente dar los procesos para elegir las personas que están al frente de estas instituciones, que no sean activistas de ningún partido político y que se enfoquen en llevar procesos transparentes apegados a ley para poder resguardar la democracia en los países. Así que mientras esté en manos de políticos o de partidos políticos, no vamos a tener procesos transparentes. Esa es mi conclusión. Manu. Bueno, reafirmar el compromiso que tiene el Partido Liberal de Honduras con la democracia y las libertades en este país. Nuestro candidato ha hecho énfasis en que el 30 de noviembre todos los hondureños deben de concurrir masivamente a las urnas. Yo tengo la fe de que la doctora Ana Paola Hall está consciente del compromiso que tiene con este país, que la democracia hoy está, imagínense la presión que tiene la doctora Ana Paola Hall, que la democracia de este país está en sus manos prácticamente, porque desde el día martes que surgió la noticia, la gente estaba consternada, fue un golpe psicológico prácticamente, la gente creía que se estaba perdiendo el país. Por eso había que salir de inmediato a reaccionar y a decir, este es un llamado de atención que se le está haciendo a los partidos políticos para que se sienten en la mesa, que se cumpla ese cronograma electoral y que el 30 de noviembre, ojalá, me alegra que Harry dice que si Libre pierde las elecciones, con madurez van a tomar ese resultado y que van a salir a celebrar también. Si esa es la democracia, pues, que el pueblo elija, que la gente salga masivamente, que se le dé la oportunidad y que voten por el que creen que va a hacer un cambio. Y lo que sí tenemos de reflexionar todos, y eso yo he hecho énfasis con el candidato y con la gente que estamos en la comisión de campaña, el gobierno que llegue tiene que hacer diferentes las cosas, porque si seguimos manejando el país como se ha manejado en los últimos años, ya después la gente ni va a querer salir a votar, porque se decepciona más de los políticos. Así que yo espero que el 30 de noviembre masivamente salgan los hondureños
a dar su voto por el que crean que es el que va a hacer un verdadero cambio en este país. Bien, antes de irnos, lo que está en el ambiente, ¿va a haber o no van a haber elecciones? Que se podría quedar Roosevelt al frente del poder del país si no hay elecciones. Que podría venir una Asamblea Nacional Constituyente. Curas y pastores hoy dicen que van a orar, pero que hay que ir a la calle. Entonces ya se habla que es un pleito con libre de quién va a tener las calles. Los curas y pastores han dicho hoy que hay que orar, pero que hay que caminar masivamente. ¿Sigue o no Ana Paola como representante liberal en el Consejo Nacional Electoral? ¿O los suplentes, uno de los suplentes va a ocupar el puesto de ella? Eso dejaría al Partido Liberal sin ninguna representación en el Consejo Nacional Electoral. Marlon ha dicho, se ocupan 86 votos y los liberales no los tienen. Ojalá entonces que la presidenta Castro, Mel Zelaya, Rixi Moncada, que son los que mandan en libre, Carlos Flores, Salvador Narrala, Gianni Rosenthal y el Pollo Contreras, los que mandan en el Partido Liberal, y Narri Azura, Juan Diego y Mauricio Oliva en el Partido Nacional, se pongan de acuerdo, que no siga imperando el odio, el resentimiento y el rencor y la división, que impere la razón, la democracia y que el pueblo decida quién va a tener el poder en los próximos 4 años. Ojalá eso pase. Ya hoy no va a pasar, mañana tampoco, ni el domingo. Creo que tal vez la otra semana. Gracias. Así está la política en Honduras. Buenos días.